Segundo bloque de Ciudadanos se Revela, vamos a distendernos. Hoy comenzamos con un nuevo documental, la historia del fútbol argentino. Es de la misma productora que hizo la historia detrás de la Copa. Espero que les guste. Y al final del bloque les voy a dar una pista de cómo sigue el peronismo a nivel nacional. Y en el tercer bloque les voy a decir cómo sigue el peronismo a nivel provincial. Historia del fútbol argentino, capítulo 1. El fútbol argentino está representado por los cracks que nacieron en Los Potreros, el lugar que marcó la identidad de este deporte. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Pero como toda práctica social, su crecimiento lo llevó a ser mucho más que un juego maravilloso. Hoy es un día de júbilo para nuestro país. También lo convirtió en un espejo de los cambios políticos y sociales que existieron en el país, reproducidos en los estadios, en los equipos y en los hinchas. Yo creo que la gente es exitista y solamente vive de los triunfos. Estoy convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo, un fútbol así, alegre como el que juega Huracán. La historia no puede interpretarse si desconoce al fútbol como actor principal de la cultura popular. La historia es fútbol porque el fútbol es historia. En un país que fue colonia española pero se formó deportivamente en inglés, no es extraño que quien es considerado el padre del fútbol nacional sea un maestro escocés. Aunque el fútbol nace en las escuelas inglesas, en la versión argentina lo desparrama el ferrocarril y lo reproducen Los Potreros. Nace una forma de jugar emparentada a una forma de vivir. Son los primeros años de la formación de la identidad del deporte que marcaría para siempre a la sociedad argentina. En los bosques de Palermo de Buenos Aires, donde hoy está el planetario, se juntó por primera vez un grupo de ciudadanos ingleses, la mayoría oficinistas, comerciantes y corredores de bolsa. Querían sentirse más cerca de casa, querían extrañar menos. Les faltaba su pasión, el fútbol. El 20 de junio de 1867, donde hoy está el planetario, se jugó el primer partido en el país. Fue el día en que el fútbol plantó bandera en la Argentina. Era un momento en el cual Gran Bretaña, el Reino Unido, exportaba mucho capital. Estaban interesados en invertir en lo que es el Río de la Plata. En 1861 asume Bartolomé Mitre la presidencia del país. En Londres vieron la estabilidad política que estaban esperando y es ahí cuando empieza a fluir gran cantidad de capital británico a la Argentina, a tal punto que el Río de la Plata se convierte en el lugar del mundo al que más capital británico llega. Había un club que era el Buenos Aires Cricket Club y algunos socios de ese club, al conjuro de un señor llamado Thomas Hogg, jugaban al fútbol. Y en una de esas deciden formar un equipo y jugar entre ellos. El primer partido se jugó en junio de 1867. Se enfrentaron dos equipos, uno capitaneado por James Hogg y el otro capitaneado por Walter Hell. Walter Hell era el secretario del club de fútbol, que durante su estadía en Buenos Aires escribió un diario en el cual relataba y describía cada una de sus actividades a diario, con un lujo de detalles, incluidos los partidos de fútbol. Hay inclusive una citación que aparece en el diario Standard, y a los pocos días después de jugar el partido aparece una pequeña síntesis del partido. Gana el equipo de Thomas Hogg por 4-0. No conocemos a los primeros
a los autores de los primeros 4 goles de nuestra historia. No están en ningún documento. El diario Estándar dice que fue 4-0. A pesar de esta matriz y de la aparición de varios clubes que empezaban a practicar el nuevo deporte, quien es considerado el impulsor del fútbol en el país, arribó a 15 años de aquel primer partido. Alexander Watson Hutton, un docente escocés de 29 años, arribó el 25 de febrero de 1882. Entre su equipaje, además de libros de matemática, latín y griego, trajo los cimientos del fútbol criollo: un reglamento, unos botines y muchos sueños. Era de una familia muy humilde. A los 2 años perdió a su padre y a los 4 a su madre, con lo cual, siendo huérfano de padre y madre a tan temprana edad, fue criado por una abuela hasta los 9 años, en que fallece la abuela y es enviado para su educación a una especie de internado para niños pobres, para niños huérfanos. Los médicos le aconsejaron, si no quería correr la misma suerte que sus padres y sus hermanos que habían fallecido víctimas de la tuberculosis por el clima tan riguroso de Escocia, le aconsejaron buscar un lugar de clima más templado. Así es que contemplaba la posibilidad de emigrar a Australia o a la Argentina. Aunque llegó contratado por la St. Andrews Scott School, rápidamente advirtió que allí no se promovía la actividad física. Su espíritu docente lo llevó a fundar una escuela, el Buenos Aires English High School. Primero funcionó en un predio en la calle Perú al 200, frente a la Manzana de las Luces, y en 1906 se mudó a su sede actual, en Melián 1880, en el barrio de Belgrano. El fervor de este escocés por el fútbol fue tan fuerte que contagió al grupo de alumnos del colegio. Allí se formó el primer gran equipo en la historia del fútbol argentino, el Alumni, 9 veces campeón entre 1901 y 1911. Hoy estigmatizado como un equipo anglófilo, el Alumni, formado por tercera generación de argentinos, era en aquellos tiempos el equipo criollo entre los equipos ingleses. Sí, eran bien criollos. Los equipos ingleses, por antonomasia de aquella época, eran más bien Belgrano, Lomas, Quilmes también en sus comienzos. Cuando en la asociación se empezó a plantear el tema de ingleses versus criollos, Alumni apoyaba la causa criolla. Por ejemplo, cuando se hablaba que las reuniones y las actas deberían ser en castellano, algunos clubes se oponían y otros no, estaban a favor. Estaban a favor de que sea en castellano, porteño, argentino de Quilmes, y entre ellos Alumni. O sea, a pesar del nombre, esta gente tenía muy en claro que ellos habían nacido acá y, bueno, defendían la causa. 5 de los 7 hermanos, más un primo, Juan Domingo Brown, jugaron en la primera versión de la selección argentina. Una selección que debutó oficialmente con una victoria 6-0 contra Uruguay en Montevideo y que el 24 de junio de 1906 venció 1-0 a Sudáfrica, en lo que significó el primer triunfo de un equipo nacional ante una formación de ascendencia británica. Alexander Watson Hutton había cumplido su sueño. Su escuela, el Buenos Aires English High School, se había convertido en símbolo del deporte en Buenos Aires. El Alumni, su equipo, en uno de los más grandes del amateurismo.
Tengo entendido que se disuelve en 1911 habiendo jugado el último partido. Llegó un momento en que ya no lo podían sostener. Por sus distintas ocupaciones no podían dedicarse full time al deporte, porque todos ellos lo jugaban como hobby en una forma totalmente amateur. Cuando escribimos a la Universidad de Edimburgo no tenían registro de Alexander Watson Hutton como un gran deportista. Es más, el archivista, con un típico sentido del humor británico, comenta que, bueno, si bien no figura como un gran deportista y no tenía ni idea de que se hubiera destacado en la Argentina, le llama la atención enterarse que después de todo fue un escocés el que le dio una mano a la mano de Dios, haciendo obvia referencia al famoso gol de Maradona. Mientras el fútbol avanzaba en los clubes de Buenos Aires, el ferrocarril, diseñado estratégicamente por los ingleses para transportar los productos al puerto de Buenos Aires y de allí llevarlos a Europa, cumplió una función esencial en la reproducción de este deporte. El ferrocarril fue fundamental en el desarrollo del fútbol o la institucionalización en la Argentina del fútbol, porque como lo instalaron los británicos, a través de todas las líneas férreas, sus empleados y sus ejecutivos fueron creando clubes para poder jugar al fútbol. El tren inglés hacia donde va, en este abanico que recorre la red ferroviaria argentina, lleva a gerentes ingleses, a empleados jerárquicos ingleses y en líneas generales, de forma bastante natural, donde instalan una estación como tendencia, especialmente en las ciudades importantes, se fundan clubes y se juega al fútbol. No hay ninguna duda que es el ferrocarril que lleva el fútbol a lo largo del país, seguro. Con este desarrollo, en la cancha ya no había más apellidos ingleses. Aparecieron los Oaco, los Ochoa, los Perinetti. Era la fundación del fútbol nativo, la llegada de la academia. Racing es el primer gran equipo criollo, como lo narran, no solo el folclore histórico del fútbol argentino, sino también una historia que es verificable, que excede a los folclores. Consigue jugar con maneras que son heredadas de alumni y de los equipos de la matriz británica, y le añade esto que no solo tenía Racing, sino que con Racing alcanza algunos niveles de excelencia. Quiero decir, estas maneras de jugar que tenían muchos pibes en la calle cuyos equipos duraron o se fumaron en el tiempo, pero tenían que ver con este modo argentino de vincularse con la pelota y con los compañeros, que no era idéntico al modo originario que trajeron los ingleses. Racing tomó la posta del alumni con otro estilo pero igual efectividad. Logró 7 títulos consecutivos entre 1913 y 1919, de los cuales 4 los consiguió sin perder ningún partido. No solo fue un equipo exitoso, fue el símbolo del cambio y el origen de un estilo de juego que identifica al fútbol argentino. La nuestra. La nuestra es la pelota. La nuestra tiene mucho más que ver con el amor a la pelota que con el amor al fútbol. Yo recuerdo un cuento del negro Fontana Rosa maravilloso, un niño que deja la pelota en un banco, se la olvida, se va y se la olvida, pero cuando llega a la esquina, gira la cabeza y le silba la pelota. Y la pelota se baja del banco y lo sigue al niño, ¿no? Y me sobresaltó porque esa es la aspiración que teníamos, que la pelota nos obedeciera a nosotros, a nuestro antojo, ¿no? Y esa es la nuestra. La nuestra empezaba a encontrar su identidad en las calles y en los potreros de toda Argentina, y se transmitió desde aquellos años a estos. La diferencia quedaba expuesta. Si la tradición británica enseñaba fútbol en la escuela, la versión del juego interpretada por argentinos estaba afuera de los colegios, en el potrero, lugar que además funcionaría como motor del nacimiento de nuevos equipos. Los clubes de fútbol que hoy vemos
tan grande, con tanta infraestructura y el superprofesionalismo, nacieron simplemente como agrupaciones de chicos que formaban un equipo para jugar al fútbol. Tenemos el testimonio del diario La Argentina, que es excelente. El mismo diario organiza el quehacer de estos equipos que van fundando estos jóvenes. Entonces, bueno, vos fundás un equipo en la otra cuadra, publicás un aviso diciendo quiero un desafío para el sábado. Entonces yo contesto porque salía a ponerle martes y jueves a la tarde y sábado. Vos publicás el martes, acepto el desafío del equipo de Juan, nos encontramos en tal lugar. El requisito para publicar esos desafíos era que tuvieran un sello, una dirección y un nombre. Era como fundar un club. La reproducción de los clubes es el símbolo de un país que modificaba sus parámetros sociales. En 1916 asumía su primera presidencia Hipólito Yrigoyen. La ley Sáenz-Peña, que transformaba al voto en secreto, obligatorio y universal, era una de las causas que terminan con años de conservadurismo. Durante su presidencia se estableció la reforma universitaria, creció la industria textil y la petrolera a través de la creación de YPF. A partir de 1922, Marcelo T. de Alvear, otro radical, desarrolló una presidencia diferente. Las políticas económicas y sociales que había delineado el gobierno de Yrigoyen resultaron atenuadas o directamente revertidas, cuestión que le generó serios enfrentamientos con los sindicatos. Anarquistas y socialistas, muchos integrantes de aquellos sindicatos, primero críticos del fútbol porque distraía la conciencia obrera, se rindieron al fenómeno. Argentinos Juniors, por ejemplo, se llamó en sus inicios Mártires de Chicago, por la masacre de trabajadores que se recuerda cada 1 de mayo. En 1924, la Federación Deportiva Obrera saludaba el gesto de los jugadores de Huracán, quienes habían decidido no posar para el fotógrafo de El Gráfico, ya que la revista estaba en conflicto con sus trabajadores. El fútbol no estaba exento de estas luchas y los futbolistas reclamaban que los clubes dejaran de ser dueños eternos de sus pases. La transformación del fútbol en algo amateur a una práctica profesional fue un proceso muy largo que termina en 1930, 31, pero cuando empieza es difícil saberlo. Ya en los últimos años de Alumni había un sector de la prensa que los tildaba de profesionales, hablaba de Alumni como si fuera una empresa, los llamaba irónicamente Brown Brothers Limited, como si fuera una empresa comercial. Cada vez que jugaba Alumni, las canchas explotaban, se vendían miles de entradas. Estos diarios hacían especulaciones sobre las recaudaciones que se habrían hecho, quién se llevaba todo ese dinero, hasta qué punto Alumni ya en sus últimos años era puramente amateur, como desde la comunidad británica se arrogaban esa característica. Ya durante la década del 10 en los diarios había un montón de citas a rumores, de supuestos cobros, de dinero que recibían los jugadores, y durante la década del 20 ya fueron 10 años de amateurismo marrón en los que se quería tapar el sol con un dedo, porque era muy obvio que ya era un fútbol rentado. Tal vez desde los sectores mejor acomodados se defendía un amateurismo. Desde las clases bajas, medias, como quieran llamarlas, el profesionalismo era visto como otra fuente más de trabajo. En esta etapa de transición, al igual que con el tango, que fue validado en Europa para que dejara de ser solo un placer marginal en Buenos Aires, se producía el primer gran mito gracias a un viaje por el viejo continente. La gira de Boca en 1925 lo convirtió en el equipo más popular de la Argentina. Paralelamente, otro mito comenzaba a forjarse durante esta famosa gira del 25.
el del jugador número 12. Es un fenómeno bastante curioso, primero porque es la primera vez que un equipo argentino sale a Europa. La segunda razón que es interesante es que bueno, es una empresa privada, lo organiza Crítica y un empresario español. De hecho, bueno, va a Marini, que es la primera vez que va un corresponsal, y además es el jefe de sección deportiva del diario. La gira de Boca permite subir un escalón más en las ventas al diario. Ya venía siendo el más vendido, todavía mejora muchísimo más las ventas. Y de ahí en adelante la sección deportiva, especialmente el fútbol, adquiere un nivel impresionante, que fogonea llegar a ser Crítica el diario más vendido de habla hispana en el planeta. En 1923, un hecho importante sucede en Montevideo. En la ocasión de un campeonato sudamericano, el presidente de la Asociación Uruguaya les promete a sus jugadores de que si ganaban ese torneo, los iba a llevar a las Olimpiadas. En 1924, en Francia, los uruguayos son el primer país sudamericano en asistir a una competencia olímpica y lo ganan con una comodidad total y absoluta. Al año siguiente se prepara una gira para Nacional de Montevideo, casi en la misma época en que Boca decide organizar la suya propia. O sea, era como que ya se había aprendido absolutamente todo y el fútbol argentino podía exportar sus conocimientos, y entonces se organiza con unos sponsors, ya en aquella época, una gira por 3 o 4 países de Europa, donde el éxito es total. Y es ahí donde nace la popularidad de Boca. Se lleva incluso, y ahí nace el mito del hincha número 12, a Victoriano Caffarena, un chico de 22 años que fue como reportero y como estaba en todos lados, lo definen como el jugador número 12. Victoriano Toto Caffarena era la imagen del hincha, y especialmente del hincha de Boca. Nieto de genoveses, de donde proviene el apodo de Geneises, se peleó con su familia y le hizo vender un campo a su padre para poder viajar con el equipo durante los 5 meses que duró la gira por Europa, en la que Boca venció al Real Madrid y al Bayern Múnich, entre otros. La recepción fue impresionante. O sea, el público se volcó al puerto para recibir a estos argentinos que habían paseado por el mundo mostrando cosas de nuestro país, en este caso el fútbol, ¿no? Fue impresionante realmente la recepción y la importancia que le dio el periodismo en sus páginas deportivas a la gira. Sin embargo, ese gran Boca es casi omitido por la historia, igual que toda la etapa del fútbol amateur. Un error histórico que mantuvo oculto los primeros 30 años del fútbol argentino, como si el gran Alumni no hubiese existido jamás, y tampoco el fabuloso Racing, que ganó 8 títulos entre 1913 y 1921. ¿Por qué sostener hasta hoy que Huracán ganó un solo título en 1973, si ganó los campeonatos de 1921, 1922, 1925 y 1928 de la mano de Guillermo Stabile? ¿Por qué decir aún hoy que Gimnasia y Esgrima La Plata jamás fue campeón si celebró un título en 1929? Lo festejamos como un campeonato. Es algo que tiene más que ver con el sentimiento, con el reconocimiento propio de un hincha hacia su institución. Después, en el reconocimiento social o periodístico, para la gente y para los jugadores fue como un campeonato. En cuanto a por qué el desconocimiento, la poca importancia que se le da en los medios, sobre todo al amateurismo, yo diría que hay 2 causas primordiales. Al comenzar el profesionalismo, el deporte los torneos comienzan a ser más prolijos. Se juegan mejor los campeonatos, no se suspenden los partidos. Después hay otra causa que contribuyó mucho, una obra que salió publicada en su momento del historiador Pablo Ramírez, que era la historia del fútbol profesional de 1931 hasta el 75, creo que salió. Entonces, cuando salió esa obra, que fue un impacto para todo la afición y para el periodismo, sobre todo, mucha gente, como nunca había salido publicado algo igual, empezó a hacer estadísticas, pero las estadísticas las hizo a partir del 31. Contabilizar el fútbol
desde el 31 de mayo del 31. Es como contar la historia por la mitad. Entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Que blanquearon una situación que ya antes existía también? Es como si el rugby, hoy en día a punto de profesionalizarse, no se contaran todos los campeonatos del SIC, del CASI. Empezamos la cuenta de cero. ¿Cómo? ¿Y el anterior no existió más? En la Argentina de 1930, que sufría su primer golpe militar a manos de José Félix Uriburu, se recortaban derechos y se reprimía a los obreros. Los futbolistas también reclamaban en el centro de la ciudad y se declaraban en huelga. Seguían pidiendo que los clubes dejaran de ser dueños absolutos de sus pases. El régimen, que no escuchaba el reclamo de los demás obreros, recibió a los futbolistas y mató 2 pájaros de un tiro. Disolvió la huelga y abrió las puertas al fútbol profesional en Argentina. Buen documental, ¿eh? Esta productora hace cosas buenas. Les tiro algo a los peronistas para que vayan pensando. La fórmula Randazzo Perotti para el 2019. Piénsenlo y ya les voy a ir contando cosas programa a programa. Vamos a un corte.